Comenzamos la inspección global desde que el paciente llega a la consulta. Realizamos la inspección global y de la marcha en el trabajo práctico número 1. Ahora pasaremos al examen clínico del raquis. Para la palpación de la columna vertebral comenzamos con la columna cervical, que podemos hacerlo con el paciente parado o sentado como en este caso. Debemos sentir la humedad, la temperatura, alguna tensión muscular de la zona, algunas contracturas o si existen masas anormales. En la palpación de las vértebras cervicales puede hacerse evidente algún dolor o molestia que presente el paciente. En este caso, no presentó ninguna molestia. Vamos a comenzar ubicándonos detrás del paciente. Vamos a ubicar las apófisis mastoides y desde ahí voy a dirigirme a la línea nucal superior, protuberancia occipital externa y voy a descender, ubicando a C2, C3, C4, C5, C6 y por último a C7, que voy a realizar un movimiento de flexo-extensión para hacer notar su movilidad. Para la palpación de las apófisis espinosas de la zona lumbar y dorsal vamos a ubicar al paciente en decúbito prono. En esta palpación vamos a realizar leve presión para observar si el paciente presenta alguna dolencia. Comenzamos ubicando las espinas ilíacas posterior-superiores del paciente. Superiormente vamos a ir a L5. Ubicamos las crestas ilíacas para ubicar a L4 superiormente y vamos a ascender hacia L3, L2, L1. Ubicamos a T12 a la altura de las últimas costillas. Avanzamos a T11, a T10, T9, T8. Vamos a ubicar al ángulo inferior de las escápulas para saber que nos acercamos a T7, T6, T5, T4 y a la altura de T3 vamos a encontrarnos en la altura de la espina de las escápulas y vamos a continuar a T2 y por último a T1. Vamos a palpar las masas musculares de los paravertebrales como del cuadrado lumbar para notar si hay alguna existencia de una masa anormal o si el paciente presenta alguna dolencia en esta palpación. Vamos a evaluar la movilidad del raquis, tanto activa como pasiva, y vamos a ver si presenta dolores en algún movimiento, limitaciones o irradiación de algún dolor. Comenzamos con la movilidad activa del raquis cervical. Vamos a mostrar al paciente cómo debe realizar el movimiento y luego observamos si lo realiza sin limitaciones, si presenta alguna dolencia. En este caso, nuestro paciente no presentó ninguna de ellas. En la movilidad pasiva es el kinesiólogo el que va a realizar el movimiento. Realiza una extensión, flexión, inclinaciones laterales. Observamos las limitaciones y dolencias al igual que en la movilidad activa, rotaciones y nuestro paciente no presenta limitaciones. Vamos a realizar la movilidad activa y pasiva de el raquis dorso lumbar. Comenzamos con la flexión, que le pido al paciente que se incline hacia adelante, una extensión, que se incline hacia atrás, no presenta dolencia en la zona lumbar. Pedimos las inclinaciones laterales, no presenta dolencia, que podría ser por compresión nerviosa, o rotaciones, que podría ser por alguna discopatía, pero nuestro paciente no presenta síntomas. Ahora realizamos de manera pasiva los mismos movimientos
y podemos observar que realiza en un rango completo y no presenta dolencias o alteraciones. Para la prueba de distracción cervical y compresión cervical, el paciente se va a encontrar sentado y el kinesiólogo por detrás para realizar la maniobra. Una mano en la zona occipital y otra mano en el mentón y se ejerce una presión hacia arriba. Esta tracción va a ser positiva si el paciente siente un alivio al dolor que va a estar causado por el estrechamiento del orificio neural o alguna presión sobre la cápsula articular. Con ambas manos sobre la cabeza se ejerce una presión hacia abajo de manera continua, gradual y uniforme. Es positiva si se produce un dolor irradiado de la columna cervical hacia las extremidades superiores. Prueba de Valsalva. Le vamos a pedir al paciente que inspire profundamente y sostenga el aire y haga fuerza como para defecar. Es positivo si presenta algún dolor localizado y puede ser por alguna hernia discal o por algún proceso inflamatorio que aumenta la presión en la columna vertebral. Realizamos la prueba de Hudson para evidenciar una compresión de la arteria subclavia o si existe tensión de los músculos escalenos. Vamos a posicionar una mano en el hombro y otra ubicando el pulso radial del paciente. Realizaremos una abducción, extensión y rotación externa del brazo y le vamos a pedir que inspire profundamente y rote la cabeza hacia el mismo lado. Esta prueba va a ser positiva si el pulso radial disminuye o desaparece. Para la prueba de la plomada, el paciente tiene que ubicarse de pie, el kinesiólogo detrás y la plomada tiene que caer desde la protuberancia occipital externa y dirigirse hacia la línea interglútea. Es positivo si la plomada cae asimétricamente. En este caso sería negativa. En la maniobra de Adams vamos a pedir al paciente que se encuentre de pie y se incline hacia adelante. Y vamos a observar si existe una presencia de jiba costal, que en este caso no se evidencia. Vamos a observar de atrás y lateralmente.